Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hoy para presentar otro capítulo de esta serie Salud Mental, Mitos y Realidades. Es un capítulo especial que se llama De esto no se habla. Queremos aclarar que en el día de hoy, 1 de octubre, es el Día de las Personas Mayores. Entonces, si bien esto puede llegar a salir antes por temas de grabación, es un especial que decidimos hacer este día justamente por esto. Bien, estamos acompañados de la licenciada Erika, que nos va a hacer una breve introducción al tema. Bien, el tema entonces, sexualidad de las personas mayores. Bien, bueno, para arrancar, tener en cuenta que en psicología, más bien en psicoanálisis puntualmente, no es lo mismo hablar de sexualidad que de genitalidad. Sexualidad, estamos hablando de un concepto que es más amplio, que abarca diferentes modos de relacionarnos con los demás, incluyendo por supuesto lo genital, que sería el coito, pero no abocado solo a eso, ¿sí? Si nos vamos a lo que es la Organización Mundial de la Salud, dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que presenta a lo largo de su vida y que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Así que podríamos decir que se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias. La sexualidad entonces puede incluir todas estas dimensiones, pero no siempre se vivencian o se expresan de la misma forma y entonces no se aboca solo a lo genital. ¿Eso queda claro? Sí, clarísimo. Clarísimo. Hay muchos estereotipos en esto de las personas mayores y la sexualidad, ¿no? Y muchos mandatos. Por ejemplo, que uno de los aspectos es la pérdida del apetito sexual o del aspecto sexual a través del paso de los años. Hay un mito que dice que si en la juventud tenés mucha actividad sexual, eso decae a medida que pasan los años. ¿Y esto era algo que ustedes pensaban antes de que nos adentremos en este tema? No. Okay. No. Después las personas hacer biopsicosociales, eso engloba todo, un poco acompañando lo que vos dijiste de genitalidad y sexualidad. Sí, después decíamos que era lento y gradual, con menos intensidad, y eso es mentira, es totalmente falso. Una persona mayor puede tener una vida sexual más activa. En ese punto quizás diferente, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿o no? Tal cual. Una pregunta que se me ocurre, ¿cambia en relación al hombre o la mujer? Sí, sobre todo... ¿Deseo sexual sería? No cambia, el tema es culturalmente cambia, no realmente. En la mujer se da la menopausia, que se considera como la pérdida de la función reproductiva, y muchas mujeres piensan que ahí se acaba la función placentera, aunque algunas lo ven como algo liberal también. El no poder tener más hijos es como que se pueden liberar, pero la menopausia ocurren cambios como la sequedad vaginal, la laxitud de los músculos vulvares, y la libido baja un poco al aumentar los estrógenos. Entonces la mujer en general piensa que con eso que le va a doler, que no va a poder, que no. Y como dijo la licenciada, no es solo lo genital, el placer, el disfrute no se acaba con los años. Y en ese punto también tener en cuenta que hay muchos profesionales que acompañan también esta etapa o este proceso, digamos, y que quizás todavía es prejuicioso decir, bueno, voy a ir a consultar por sequedad vaginal, por ejemplo, ¿no? Pero saber que se puede, o lo mismo el hombre, consultar por estas cuestiones más bien de sexualidad
sin importar la edad, digamos, ¿no? Como alejándose un poco del prejuicio de la edad y poder sentirse acompañado de un profesional que los ayude en este camino, digamos. Sí, como dijo Noé, la diferencia entre el hombre y mujer también podría ser que en la mujer es una función erótica, en cambio los varones es una función erótica y reproductiva, porque ellos sí no terminan, no hay una causa que indique el cambio en la tercera edad, ¿no? Pero el deseo in situ, como veníamos hablando, el deseo sexual perdura, no disminuye por el solo hecho de tener más años. No. Sería un mito entonces que va disminuyendo a partir de los 40, 50, claro. Ni en el hombre ni en la mujer. No tiene nada que ver la edad en cuanto al deseo sexual, es mentira. Lo que sí ocurre son los cambios físicos, fisiológicos, eso sí es algo real. Y eso no hace que al ver uno de esos cambios tenga que ver tal vez con el autoestima y eso haga que se pierda el deseo, pero más por una cuestión psicológica. Totalmente, eso puede Pero pasar. también puede pasar que si uno tiene un buen envejecimiento, o sea que va paso a paso, hay un punto donde uno se reconoce como tal y esa estructura mental de su cuerpo no lo afecte, también puede pasar eso. Ahí estaríamos hablando como más desde la prevención, ¿no? De cómo uno se prepare, porque esto también es importante, prepararse para la vejez. Lo que pasaba hasta el momento es que nadie se prepara para esa etapa y aparecen muchos prejuicios. Muchísimos. Por ejemplo, acá habíamos hablado de los cambios psicofisiológicos, que era el tema del corporal y lo psicológico. Uh-huh. También habíamos hablado de la pareja y la viudez, que en general las mujeres sufren más el duelo cuando quedan viudas, en cambio el hombre enseguida se repone y busca pareja. También puede suceder porque hay más mujeres que hombres a esa edad. Entonces... Sí. No conozco bien las estadísticas, pero las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Tal cual. Eso es así. Lo que habíamos hablado por ahí también es que tiene que ver con una cuestión generacional y muchas veces desde la religión, ¿no? Esto de, bueno, enviudezco y no vuelvo a tener pareja, pero que cada vez esto se va moviendo un poquito de ese lugar. Yo también pensaba, ¿no? Porque socialmente se va moviendo y también quienes vamos envejeciendo, también dicho ahí, sí. También vamos envejeciendo, también vamos pensando de otra forma porque fuimos como criados en otros contextos que no son los mismos que antes. Entonces hace que también eso vaya cambiando, creo, ¿no? Tal cual. Está bueno, es positivo. Sí. Tal cual, muchas veces así como no nos imaginamos a nuestros papás teniendo relaciones sexuales, creo que menos nos vamos a imaginar a nuestros abuelos teniendo relaciones. Que cambian por ahí las relaciones, porque no pasa solamente, como decíamos hoy, por la genitalidad, ¿no? En general las mujeres buscan el cariño y la compañía del otro, ¿viste? Y eso le produce el erotismo. Y en cuanto al sexo o al coito en sí, quizás por momentos puede ser diferente y no solo tener que recurrir a la penetración, digamos, ¿no? Encontrarse desde otros lugares también, placenteros. Claro, un buen estímulo puede lograr una elección perfecta, ¿no? Por ahí no tan duradera ni tan firme como en la juventud, pero sí. Otro de los mitos que teníamos era que era la regresión sexual en las personas mayores, un poco lo estuvimos hablando, que es una falsedad, porque cuando hablamos de personas mayores hablamos de personas de más de 65 años y no disminuye la regresión sexual, al contrario, se ve desde otro lado, ¿no? Yo pensando, bueno, en eso el otro día me acordaba de algo que había subido vos ahí,
que me había parecido muy lindo, que justamente te lo comenté, esto volviendo a esto de la viudez, de la señora que se volvía a encontrar con el chico que había conocido a los 17 años. Me quedó remarcada la historia porque lo vi hace un montón. Sí. Que está buenísimo, me parece, esto de que pueda llegar a personas mayores esto, porque yo creo que existe muchas veces un tabú en cuanto a la viudez, en cuanto al prejuicio social, en cuanto a volver a encontrar el amor u otra pareja, en cuanto a esa fidelidad de la persona con la que se estuvo tantos años, y poder como desmentificar un poco eso, o poder también pensar que después de los 80 o después de una viudez o lo que fuera, puede seguir habiendo vida, puede seguir habiendo deseo, y uno se puede encontrar con el amor y que es lindo y poder disfrutarlo. Y me parece importante dar este mensaje. Nosotros hasta ahora venimos trabajando mucho en cuanto a depresión, esquizofrenia, ansiedad, pero para la gente más grande, esto de empezar a cortar con el prejuicio, no, si yo ya a esta edad, ¿por qué no? Sí. Incluso he visto muchas entrevistas a personas mayores que han dicho que el amor a los 70 u 80 se vive mucho más intenso. No lo podemos saber acá porque no hay ninguna persona de esa edad, pero bueno, habría que ver. Es también como romper con el prejuicio de el amor es mejor en la adolescencia o en los 20, ¿no? Bueno. Sí, otro mito es el desuso de la genitalidad. Las personas mayores lleva a la atrofia. Tremendo ese. Yo quería comentar una cuestión, también haciendo hincapié un poco en lo que se habló hace un rato, el tema de la religión, que es muy estructurado y que limita mucho, o como que no sé, desde mi punto de vista no se acepta cierta cuestión. Pasa el mismo dicho de que tiene esa sociedad que practica el cristianismo, por ejemplo. Se dice, sí, porque vos tenés que esperar hasta un determinado tiempo para prepararte para la persona adecuada. Y entonces como que eso, no sé, esta cuestión se ve de otra manera, ¿viste? En ese contexto. Y eso también va condicionando a lo largo del tiempo, porque una vez que encontraste a la persona indicada, si esa persona indicada, no sé, pensando en vos, Afrodita, hablas de no sé si de tu nona o de tu nono, dijiste, no sé. Sí, es mi nona. Pero pensando en una cuestión de a lo largo del tiempo, es bueno, una vez que esa persona se va de este plano, es como, bueno, la fidelidad tiene que seguir estando intacta. Claro, y el tema de que conoces una persona en tu vida que supuestamente es con la que te vas a casar y bueno, y todo lo que conlleva esa estructura social. Sí. Pero no, ahora vemos que no, o sí, pero no necesariamente, digamos, ¿no? Claro. Sí, otro de los prejuicios es que se vuelven a casar solo por interés y no por amor. Eso es una cosa de loco. ¿Y ese prejuicio existe más en que las mujeres se vuelven a casar por interés o los hombres? Los hombres. Y las mujeres también. Las mujeres. O sea, el prejuicio está en las mujeres. Las mujeres que se vuelven a casar es por interés. No nos podemos volver a enamorar. Sí, incluso eso lo pienso cuando hay parejas de mujeres jóvenes y el varón mayor, ¿no? El sugar daddy. Claro. ¿Por qué no se pudieron haber enamorado? Sí, ahí entraba también el tema, hoy hablábamos justo, el tema de, después de eso, el tema de los hijos a cierta edad, de volver a tener hijos a los 80, 70. Está bueno igual que digas eso, ¿no? Porque está muy marcado esto del sugar daddy o la sugar mami, ¿no? Y como que todo el mundo lo tiene, bueno, mira, el sugar. Y nadie es, bueno, se enamoró de una persona mayor. Súper debatible, un tema Te lo tiraste. de debatir. Esto de
la chica de... No estamos hablando de menores de edad, ojo, No, por Aclaremos. supuesto. No, pero si hablamos de una persona de 70, La chica de 30, por o de ejemplo, 50, al revés. que también es mucho más joven, 20 años le lleva. Sí. O el chico de 30 que se enamora de la chica de 50, 60, También. ¿no? Como... Tal cual. Y también ahí a veces aparece algo muy de la psicología, bueno, nada, ¿cuál es qué está pasando? El Edipo. El Edipo, Claro, ¿no? la Electra, el Así que vos decís que no puede tener que ver con eso, que tiene que ver con el amor. No sé, digo que sería algo cuestionable, digamos, no siempre asociar o generalizar, bueno, si una persona de 30 se enamoró de uno de 50 es por interés. Yo considero O porque que psicológicamente hay algo que tiene que Sí. resolver. Sí. Bueno, Que ahí sea ya nos habla nos vamos mucho. a una cuestión más personal, pero bueno, Otra cosa No que se puede generalizar, digamos. claro, a eso voy, sí. Otra cosa que encontramos como desfavorable es cuando ya las personas mayores no se pueden cuidar entre ellas, matrimonios por ejemplo, y los internan en una clínica que tenga los pabellones separados por mujeres y varones, y o directamente en dos instituciones. O muchas veces en residencias también ocurre que les permiten estar en una misma habitación, pero en camas individuales. ¿Qué piensan de eso? Es una locura. Increíble. No, la verdad que ¿Por qué? Claro, ¿no? Como que no se da lugar a que, bueno, que la persona mayor pueda tener intimidad y pueda tener su momento con su pareja, ¿no? También. vos contaste una anécdota de la... ¿Yo? No, la de la vieja Torranta. La de la vieja Torranta, sí, que Sí. es un cuento de Rolón. De nuestro Rolón, la vieja Un cuento de Torranta. Rolón, así es. Sí. Que le decía al licenciado, yo solamente quiero dormir la siesta con mi viejito y que me acaricie la cabeza como lo hacía siempre. ¿Qué tiene de malo eso? Le decía doctora, el doctor, ¿no? Diciendo, ¿por qué me están prohibiendo esto? Finalmente se decide que ellos puedan vivir juntos en una misma residencia, pero hasta el momento sí los habían separado y la llamaban la vieja Torranta porque quería estar con su... La gente de ahí, el prejuicio de las cocineras, enfermeras, era uy, ahí está la vieja Torranta que se prepara para ver al viejito, ¿no? Lindo cuento de Rolón. Rolón. Y después también algo que también me surgía, que capaz bueno no tiene tanto que ver sí con la sexualidad, pero un poco hablando de las personas mayores, algo particularmente que a mí me molesta, quiero compartirlo con ustedes, es que a las personas mayores nos den por sentado como abuelos, y es como, y capaz no es abuelo, no sé, ¿no? No, por eso hicimos la distinción de personas mayores, ni de ancianos, ni personas de tercera edad, ni abuelo, porque son todas formas, entre comillas, despectivas, decíamos, como decís vos. Abuelo, ¿no? Porque por ahí no tiene nietos. Bueno, la abuela, salió la abuela a decir que no era abuela. Bueno, Muy- ¿qué muy más que ese conocido. ejemplo? ¿No? Como- Sí, en ese sentido yo les contaba a los chicos que bueno, la mejor manera o la forma que se elige para denominarlos es persona mayor, incluso tampoco no adultos mayores, porque entramos en la cuestión del género también, si no tendríamos que decir adultas y adultos. Entonces la forma más adecuada sería persona mayor. Persona mayor. Bien. Y ustedes decían que se empieza a considerar a partir de los 65 años. Sí, 60 o 65, depende de qué. 60, La 65 convención creo que está a partir de 60 y otros a partir de 65, pero ahí. ¿Cambió durante los años? ¿Antes era menos? Que me falta poquito para llegar a Ok. No, no digas así. Bueno, qué mejor que estos espacios para que vos también te vayas preparando. tal cual. Yo ya que decía por lo bajo. No. Si lo decía por lo bajo me da vergüenza decirlo, pero después que lo tiro. Y bueno, pero te ahí falta. está. ¿Por qué Te falta ¿Por mucho. qué vergüenza decirlo, no? Te falta Sí, mucho. no nos falta igual. tanto, no falta Y tanto. por más que falte o no falte, Bien.
No. Eso también lo charlamos, y justo hoy, que bueno, que como dijimos al principio, es el Día Internacional de las Personas Mayores, también han denominado el Día del Orgullo Mayor, o sea, hoy, porque hay muchas personas mayores que están orgullosas de serlo, digamos, ¿no? Así como quizás hay muchas en las que no, y el prejuicio se juega ahí, y no quiero llegar a la vejez y demás, hay muchas otras que están orgullosas de serlo, y eso me parece que está muy bueno que lo digamos hoy también, el Día del Orgullo Mayor. Me gusta. Tiene que ver con la distinción sexual, así como parejas homosexuales mayores. No, simplemente solo por el orgullo de haber llegado, ¿no?, a la vejez y quizás bien, haber llegado bien. Está bueno. ¿No? Sí, porque a muchas personas les cuesta decir su edad. Uh-huh. A las mujeres más, creo. Son más propensas a decir no decirte la edad que aparentan, que tienen. Mi hermano hace 4 o 3 años atrás, él tenía 26, 27. Como que no aceptaba, viste, que estaba llegando a los 30 y las personas que le preguntaban la edad, mi hermano le mentía. Pero por una cuestión de él, no sé, por ejemplo, a mí no me pasa. Claro. Pero a él le da como, no sé, como vergüenza. Y estamos hablando de los 30. Sí. ¿no? Ay, sí. Pero bueno, Bueno, pero son crisis de los 30, las crisis de los 40, esas que son crisis, pero no creo que tengan que ver con las personas mayores, porque las personas mayores no tienen crisis de los 60, crisis de los 70, algunos sí o no. Bueno, pero se condice un poco con lo que dice, ¿no? Estoy envejeciendo y me avergüenza. En realidad también esta cuestión tenemos que pensarla todo el tiempo. Todos todo el tiempo estamos envejeciendo, ¿no? Obvio. totalmente. También el tema de que le empezaron a salir canas, viste, como que se retrajo, viste, y le molestaba un montón, le sigue molestando su aspecto, no se considera una persona así como estéticamente como que se acepte, viste, le cuesta. Está bueno eso. También lo que hablábamos ese día bueno, del contexto donde vivimos, de la cultura, eso tiene mucho que ver también. Nuestra cultura en particular, desde los cuentos infantiles, es la abuelita y es vestida de batón y agachada y encorvada, ¿no? Si te pones y tejiendo. Entonces es como desde chicos mamamos un poco eso también. Y las ¿no? abuelas de hoy son mucho más activas que las abuelas nuestras. O sea, No sé si existe hoy en día la abuelita del cuento, digamos. no, tal cual. Sí, y también desde las culturas, ¿no? Porque, a ver, digo, nosotros vivimos en una cultura donde la persona mayor parece desechable, ¿no? O sea, llegas a determinada edad y ya no servís más. Hay otras culturas donde mayor edad, mayor sabiduría, y es quien dirige toda una comunidad. No pasa en esta cultura. En esta cultura lo que sucede es más grande, más desechable. Pero bueno, hay otras que son muy interesantes de conocer, donde está el sabio y el saber está puesto en la persona mayor. Sí, nosotros culturalmente... Son súper interesantes esas culturas también. Nosotros culturalmente también pienso, que puede ser un mito, pero que consideramos que por ser mayor no es sabio. ¿Se entiende? O sea, la sabiduría no te la da cuanto más edad tenés, sino que la vas trabajando durante toda tu vida. El tema es la vivencia de cada uno, o sea, por tirar un ejemplo, una persona de 50 años a una persona de 30, por ahí la de 50 años tiene más experiencia de vida y ve las cosas desde otro punto de vista. No sé, pienso yo eso, no sé si está... Sí, eso es
la riqueza del intercambio generacional. Claro. Y no solo de que la persona mayor pueda enseñarle algo a un joven, sino al revés también. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es súper interesante, el intercambio. Una vez lo hemos hecho acá con adolescentes y adultos, y entonces había frases que decían los adolescentes que ¿y esto qué es? Claro, Y había cosas que decían los adultos que los adolescentes eran ¿y esto qué es? ¿No? Y como que iban aprendiendo uno de otros y iban conociendo como un poco de cada etapa, y eso estaba bueno. Sí, pero más allá de esa experiencia que puede llegar a tener una persona de 50, 60, lo que fuera, uno de 30, me parece que culturalmente está esto de como, a ver, bueno, vos Eri que laburás más al respecto, es como despectivamente, no como el viejo desechable, como no, ya está, listo, ya está Sí. ahí. Incluso apartado. en los trabajos, ni siquiera personas mayores, estamos Eso te iba a hablando ver de de- personas de 40 ya no te aceptan en algunos trabajos, ¿no? Sí, bueno, habíamos hablado también del tema de los actores, que viste que cuando envejecen los actores, yo creo que por eso se hacen tantas cirugías para parecer jóvenes, porque si no, no consiguen trabajos y profesionales, actores profesionales, no digo un actor de barrio, sino famoso, ¿no? Pero que bueno, en ese sentido de actrices, de cine y actores y demás, empiezan a notarse cambios, digamos. Hay muchas actrices que se han dejado las canas. Sí, están más, ahora sí hay se como una están cuestión más de de- naturalizar, ¿no? Sí. Solo eso fue después de la pandemia, me parece. Bueno, Viste que la gente no tenía tiempo, no podía ir a la peluquería a teñirse, entonces se adoptó más eso y se respeta más. Creo que culturalmente se respeta más a la persona mayor que antes. Es más visible la problemática que antes. De hecho, hicimos bueno, este especial por eso, ¿no? llegar a poder dejarte las canas, no comprarte cremas anti-age y demás, tiene que ver también con un trabajo personal y de aceptación del paso del tiempo, ¿no? Que ahí entra lo psicológico también, digamos, y el trabajo personal que cada uno pueda ir haciendo más allá de la cultura y el contexto en el que viva, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se pone en juego con esto de la aceptación y el paso del tiempo? Porque muchas veces es, bueno, me veo más cerca de la muerte, pero a veces parece como una cuestión más banal, ¿no? Como estética, esto de las cirugías y demás, como que parece, porque en realidad el tiempo pasa igual, no que te hagas 50 cirugías, el tiempo está pasando. Entonces, yo creo que desde lo psicológico el paso del tiempo tiene que ver con esto, ¿no? Como que uno va creciendo y se va acercando a. Pero sin embargo, parecería, ¿no? Con todo esto de cada vez, de hecho, más chicos y más jóvenes se hacen cosas para rejuvenecerse todo el tiempo, cuando en realidad el paso del tiempo pasa igual. Sí, por eso trabajar también en los miedos Claro. que te genera envejecer y por Ahí qué. va, ahí, claro, ¿no? en esto que en realidad lo que sería es el miedo a envejecer y por qué. Hay yo cerca del 2016, 2015, bueno, iba al colegio y bueno, y tenía una materia que se llamaba filosofía. Y uno de los temas principales era que las personas, no sé si en general o todos, pero como ese temor al fin de su comienzo, ¿viste? No me acuerdo bien qué filósofo era, pero como que las personas nacen con ese temor, o sea, a medida que vas teniendo conciencia de que, no sé cómo explicarlo. Está bien, no importa, está bien, está bien. Sí, yo creo que es parte de la misma vida, que nosotros nacemos con un propósito que se acaba cuando morí, o sea, es la vida misma. No hay vida sin muerte. Claro. Es lo único que tenemos asegurado, en realidad. Tal cual. Ese también es otro trabajito a hacer, ¿no? Incluir la muerte en la vida, digamos, o sea, así como vivimos, en algún momento morimos. Había un señor que era un psicólogo social que falleció hace poco,
que siempre hablaba de la importancia del proyecto de vida, ¿no? Totalmente. Que siempre decía, bueno, siempre que tengamos proyecto de vida nunca vamos a ser viejos, lo decía él, ¿no? Con 80 años, y siempre va a haber vida, siempre va a haber algo, que lo importante es eso. No importa si tenés 15, 20, 35, 50, 80, lo importante es que vos tengas un proyecto de vida, el cual fuera, pero siempre tener un proyecto. Bueno, Yo tengo un compañero de la facultad que tiene 84 años, está en primer año de la facultad. O sea, ok. está como en el límite. En ese sentido también aparecen prejuicios de que las personas mayores no pueden tener un proyecto de vida, porque también el proyecto de vida está muy ligado también al trabajo muchas veces, y no necesariamente es el trabajo en sí. Ahí tenés el ejemplo ese, puede ser estudiar una carrera, quizás ni con el fin de ejercerla, sino estudiarla, puede ser su proyecto, ¿no? Tal cual. Tal Pero cual. sí, eso es importante, creo que en todas las edades de la vida, tener un proyecto. Yo creo que tener De vida. proyecto es darse vida a uno mismo en Está el día a buenísimo. día. Ujú. Y no importa acá No importa la edad, porque a mí incluso me pasa que yo estoy en la facultad y hay personas de 60 años y nada, a la facultad que voy yo es común. Y está bueno porque eso antes no se veía. Yo creo que hace unos años atrás una persona de 60, 70 años no la veías en la facultad. Creo que eso empezó hace es bastante moderno, digamos, ¿no? Esto de poder... Pero por una cuestión de prejuicios, de animarse. Yo creo que hubo un montón de gente que tenía ganas de estudiar a los 70 años, o de casarse, o de separarse, o de hacer un montón de cosas que no lo hacía por prejuicios sociales que hoy en día se van rompiendo. Sí, el qué dirán, con suerte. el famoso y qué se van- dirán de esto. Y también el prejuicio de que no se puede aprender a cierta edad. El aprendizaje es una capacidad de toda la vida, digamos. Después sí tendrá sus condimentos y tenés algún tipo de enfermedad, patología y demás, pero en sí el aprendizaje no se pierde tampoco, la capacidad de aprender. Eso entonces también es un mito. Que Sí. dale, ¿qué me voy a poner a estudiar a los 60 años y ya no puedo? No, se puede aprender Se igual. puede, sí. La capacidad de aprendizaje no se pierde. Me parece una información súper importante, ¿no? Porque a veces es, no, ya a esta edad, ¿qué me voy a poner a estudiar? No. Por más que no hayas hecho nada durante, te costará más, menos, Claro, pero Totalmente, está sí. bien. Sí, sí, eso se da mucho en las mujeres cuando empiezan con el nido vacío y no saben qué hacer. Generalmente se ponen a estudiar o buscan una actividad para acompañarse, ¿no? Vamos a hacerte unas preguntitas ya que te tenemos acá. Ok. Se me acaba de ocurrir una. ¿Qué pasa con la vejez y la enfermedad? ¿Disminuye la sexualidad? ¿Es ¿Qué enfermedad? una enfermedad, ponele diabetes? Sí. A ver, yo no me voy a meter en términos médicos porque desconozco. Lo que sí te puedo decir es que lo que hablábamos al principio es buscarle la vuelta o alternativas, en mi opinión, acompañada de algún profesional si te genera muchas dudas, ¿no? Pero bueno, depende mucho de qué tipo de enfermedad y demás. Ahí mencionás diabetes. Bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta que la medicación para la diabetes, no soy médica, perdón si alguien está escuchando, pero entiendo que disminuye o puede llegar a disminuir, es uno de los efectos secundarios, el deseo sexual. No teniendo que ver con la vejez. No teniendo que ver con la vejez, sino con la diabetes en sí y la medicación utilizada para ello. Como hablábamos ese día también, muchos medicamentos psiquiátricos también pueden tener esta contraindicación, pero no tiene que ver con la edad en Tal ese cual. caso. Gracias. Bien, y si cada uno de ustedes, ¿no? Pero bueno, en especial hoy que te agradecemos, Eri, de que hayas Sí. venido, de que Gracias a ustedes. por Gracias. nosotros, principalmente eso. Muchísimas gracias por participar, por traernos este tema que para nosotros era importante cuando empezamos a pensar este proyecto, poder incluirlo. Y bueno, gracias. ¿Qué te gustaría poder decir a quienes nos están escuchando sobre
todo lo que tiene que ver con lo que vos quieras, ¿no? Por supuesto, sobre los mitos y realidades en cuanto a las personas mayores, en cuanto a la vejez, que es lo que le podrías decir a alguien que está escuchando del otro lado, a una persona mayor o no, pero que sí le interesa saber. Ok. Pienso que como personas todas envejecientes, lo que hablábamos al principio, poder prepararnos para llegar a esa etapa lo más orgullosamente posible, trabajar todos los prejuicios que tengamos sobre esa etapa antes, y más que nada teniendo en cuenta lo que hablamos de la sexualidad, que sepan que se puede, se busca la forma, quizás en esa etapa no va a ser igual que a los 20, pero se buscará la manera. El orgasmo se puede alcanzar a lo largo de toda la vida, no solo en la juventud, y bueno, buscarle la forma a esa relación para que pueda nutrirse no solo desde lo genital, sino, o sí también, puede pasar, pero bueno, acompañarse, creo que eso es lo más importante. Y para concluir esto, el mensaje así como puntual, prepararse para esa etapa, para llegar con menos prejuicios y de la mejor forma posible. Con eso que decías y antes de cerrar, ¿crees que si hubiese menos prejuicios las personas mayores podrían vivir más libremente su sexualidad? Sí, totalmente. Es más, no es tanto entonces una cuestión de salud y no poder, sino una cuestión de prejuicio social, el hecho de vivir plenamente la sexualidad como una persona mayor quiera. Sí. Y tener en cuenta que, o sea, hay algo puntual, y es que la vejez tiene sus achaques físicos. Esto no lo vamos a obviar, existe realmente. El paso del tiempo te trae achaques físicos, llamémosle, pero que esto no te impida poder tener una vida plena en la vejez. Bien, ¿no? De ningún tipo, ni desde lo sexual ni desde ningún Totalmente. Bien. Bueno, Erika, muchas gracias. Gracias, de Erika. nuevo. Gracias a ustedes por haber traído este tema. Bueno, nos despedimos en este capítulo. De eso no se habla. Esperamos las respuestas, las preguntas, de los oyentes. Y si Dios quiere, Noé, Juan Carlos, Diego, Meli, Jorgito y yo, los agradecemos mucho por escucharnos y estar siempre atentos a nuestros podcasts. Nos escuchamos en el próximo capítulo de esto que vamos a llamar Salud Mental, Mitos y Realidades.